tema de domingo, que es un poco complicado en realidad. Nuestros estudios de Hebreos han sido, ¿cómo podría decirlo? Hebreo tiene una profundidad que no es tan fácil comprenderse, ¿no? Y quisiera orar, pedir al Señor su dirección esta mañana para que nos ayude también a comprender su palabra. Señor Jesús, Dios Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad más de poder compartir tu palabra, Señor. Ruego que me utilices, Señor, solamente somos instrumentos que estamos aquí delante, y que sea tu palabra, Señor, la que llene nuestras mentes, nuestros corazones. Danos el entendimiento necesario, Señor, para poder comprender tu palabra, poner en práctica las cosas que tú necesitas que pongamos en práctica, cambiar lo que necesitemos cambiar, corregirnos y buscar, Señor, amarte, agradarte en todo tiempo. Dejamos esta mañana el estudio, Señor, el mensaje, para que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Dirígenos a cada uno de los presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una consulta. ¿Recuerdan qué tan presentes, concentrados estamos? Las dos últimas canciones, alabanzas que hemos entonado antes de pasar a las ofrendas, menos los hermanos de la alabanza. Quisiera que me mencionen alguna estrofa. Es un pequeño ejercicio como para descansar y entrar al mensaje. Ha habido dos canciones previas a las ofrendas del Señor. Quisiera que alguien me diga alguna de ellas. ¿Perdón? ¿Y qué es lo que dice esta canción? ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es lo que queremos hacer? Es exacto, acercarnos al Señor. Y es interesante porque lo cantamos, lo sentimos y lo entonamos como una verdad en nuestro corazón, y es una verdad en nuestro corazón. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque me ha gustado desde la alabanza, que viene conectada con el mensaje, las ofrendas también, y eso solamente lo hace el Señor. Hoy vamos a estudiar Hebreos capítulo 10, versículos del 26 en adelante hasta el versículo 39. Hebreos 10, 26 al 39. Sé que es un texto un poco largo, lo vamos a leer de todas formas. Y el mensaje de esta mañana es: cuidado con volver atrás. En la mañana, si han visto el WhatsApp, la invitación a la iglesia decía la advertencia contra el que peca deliberadamente. Cuidado. Hoy vamos a estudiar una advertencia. Y principalmente me llama mucho la atención este versículo 31 de Hebreos 10. ¿Qué es lo que dice? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tengamos presente esto, es una advertencia con la que vamos a iniciar. Cuidado con volver atrás. Hermanos, ¿recuerdan no sé, quienes ya entramos a estudiar con principios, pasos del Internet? Algunos hemos visto las primeras computadoras, los internets que llegaban aquí. Otros hermanos un poco mayores que yo de repente no tuvieron internet. ¿Cómo tenían que hacer sus trabajos? Ir a la biblioteca, revisar 20, 15 libros para hacer un trabajo. Hoy es más fácil, la tecnología ha avanzado mucho. Mi hijo de 3 años maneja un celular a la perfección, más que nosotros, creo. No sé cómo hacen eso. Pero si nos ponemos a pensar, quisiéramos regresar en el tema de tecnología, en esos pequeños aspectos, hace 15, 20, 25 años, ¿a quién le gustaría regresar de repente a la época de los apagones? La semana pasada, 2 días no hubo luz, ¿no? ¿Cómo se sintieron? De verdad que al menos mi persona en el trabajo la pasamos terrible, porque sin luz no podíamos hacer nada, se nos complicaron muchas cosas. Y años atrás se vivía así, al menos en la época del terrorismo cuentan que había muchos apagones, mucha dificultad. Incluso en el tema del transporte, ¿qué tanto ha cambiado la ciudad de Cajamarca de hoy hace 5, 10, 15, 20 años? Y mi pregunta es, ¿quién quisiera regresar a algo atrás? ¿Quién quisiera regresar a esos años?
donde había muchas dificultades, donde había más complicaciones, donde no era tan fácil la situación. Bueno, el mensaje de esta mañana va por ahí. Cuidado con volver atrás después de haber experimentado las bondades de Dios. Vamos a leer el texto, hermanos, y empezamos con una pequeña introducción. Hebreos 10, 26 al 39. Voy a leer de forma rápida y luego vamos a ir parando en algunos versículos. Dice así la palabra del Señor. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto de la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hasta aquí esta primera parte. Quisiera hacer un recordatorio, hermanos. Sé que hemos venido estudiando esta carta de Hebreos, hicimos un corte, hemos retomado, ha habido mucha información, ha habido mucho mensaje, gracias a nuestros hermanos que nos comparten, pero en contexto, para recordar un poquito, la audiencia hebrea era netamente creyentes, a cristianos, que habían sido judíos antes, es decir, judíos convertidos al cristianismo. ¿Y qué pasaba? Ellos estaban perdiendo todo, había mucha persecución, habían perdido sus bienes materiales, estaban muy aferrados incluso a sus costumbres, estaban muy presentes en su vida, y otra cosa, estaban siendo influenciados mucho por judíos, que aún eran judíos y que vivían entre ellos, amigos, familiares, vecinos, etcétera, ¿no? Otros empezaban a tener muchas dudas. ¿Por qué? Porque había muchas falsas doctrinas, falsos maestros, y por lo tanto también algunos estaban empezando a dejar de congregarse. ¿Por qué hablo de este contexto, hermanos? Porque de repente quiero hacer un paralelo en cuanto a lo que nosotros podamos estar pasando hoy en día. Si bien es cierto, ellos estaban pasando por estas situaciones, nosotros también podemos estar pasando por algo similar. Ahora, sobre la carta en sí misma, la siguiente por favor, Joseph, hasta el capítulo 10 de Hebreos, hasta el versículo 19, el autor está dejando una sola cosa en clara. Dios nos quiere decir una sola cosa, que Cristo es superior a todo y a todos en todo aspecto. Si nos damos cuenta, los mensajes siempre han sido Cristo superior a, Cristo es mayor que, Cristo está por encima de todo, Cristo tiene un mejor nombre, Cristo es mayor que los ángeles, Cristo es el mensajero más grande, hay una salvación más grande que nos da Cristo, es el Salvador más grande, es mayor que Abraham, que Moisés, es un gran sumo sacerdote del orden de Melquisedec, nos ha dejado un mejor pacto, nos ha dejado un mejor sacrificio. Entonces, Hebreos hasta el capítulo 10, versículo 19, en realidad, hermanos, he visto que es una carta netamente evangelística, porque nos hace entender la obra de Cristo que Él hizo aquí en la tierra, que Cristo es superior a todo. Ahora bien, en el versículo 19 dice esto, por favor, Joseph. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, es decir, hasta aquí, hasta aquí, entendiendo todo lo que hemos ido hablando, todos los mensajes que hemos ido escuchando, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y en los siguientes versículos deja 3 aspectos importantes. Acerquémonos, mantengámonos firmes y considerémonos. Esto creo que ya lo tocaba nuestro hermano Hugo la semana pasada. Acerquémonos, es la muestra más clara de fe. Mantengámonos firmes, es la esperanza que nosotros debemos vivir constantemente. Y considerémonos, es el amor. Estas son 3 virtudes, tal vez son las 3 virtudes básicas del arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir hasta aquí Dios? Así que entendiendo todo lo que hemos ido hablando, que Cristo tiene la superioridad de todo y en todo, y hoy tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, cumplamos las 3 virtudes básicas del arrepentimiento.
Y la pregunta que debemos hacernos hoy, hermanos, esta mañana es, ¿hemos comprendido el Evangelio de Cristo? ¿Somos conscientes de su obra perfecta? ¿Nos hemos entregado, nos hemos arrepentido de verdad? Porque el propósito es este, ¿no? O sea, si tratamos 10 capítulos acerca de la superioridad de Cristo, evangelismo puro, entendiendo quién es Él, y luego nos dice, tenemos ya la libertad de entrar, ¿qué decisión hemos tomado? Hablamos de una decisión que deberíamos haber tomado ya, si llevamos mucho tiempo, o de aquellos que nos están acompañando, que se debería estar tomando. ¿Por qué? Porque toda decisión, todo compromiso conlleva una responsabilidad y también una consecuencia, ¿no? Siguiente, por favor, Joseph. Entonces, a partir del capítulo 26, del capítulo 10, versículo 26, el autor y Dios nos deja una advertencia. Y aquí recién entramos al mensaje de la mañana, hermanos. Tal vez la introducción es un poco larga, pero ¿por qué quiero entrar en el contexto? Para entender la razón, para poder entender la advertencia. Porque ya nos dejó en claro el Evangelio, ya nos dejó en claro el mensaje, ya tenemos la decisión en nuestras manos. Ahora sí, la advertencia. Y esta es la advertencia contra el que peca deliberadamente. Básicamente, hermanos, es una advertencia contra la apostasía también. Y vamos a ver 3 aspectos fundamentales. Primero, ¿qué es la apostasía? ¿Desde cuándo existe y hasta cuándo estará? ¿Y cuáles son las consecuencias? Bien, ¿qué es la apostasía? Porque si bien es cierto, no lo toca como tal, aquel que peca deliberadamente, aquel que peca conscientemente, habiendo entendido lo que es Cristo, está cometiendo este pecado. Versículo 26, ¿qué es lo que dice? Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y versículo 29, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia. Básicamente, ese es el peligro, esa es la advertencia, ese es el llamado al cuidado que nosotros debemos tener. Y miren qué es lo que dice, ¿no? Interesante. Que si pecáremos, este es un verbo, un participio continuo, es una constante, es una práctica de vida a la cual debemos estar muy alertas y no deberíamos hacerlo. Dice, pecaremos voluntariamente. Voluntariamente es bajo decisión propia, no eventual, siendo conscientes. O a alguien nos obligan a hacer algo, ¿no? Dice, nosotros somos libres de hacer lo que queramos hacer. Incluso la Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero, ¿qué pasa si pecáramos voluntariamente? Dice, después de haber conocido. Es con conocimiento pleno de causa. ¿Haber conocido qué cosa? La verdad. El capítulo 1 al 10, la superioridad de Cristo. Esa es la introducción que estaba haciendo. ¿Qué dice la última parte del versículo 26? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, si nosotros, si un cristiano, si una persona que ha conocido el Evangelio, que se ha entregado a Cristo, que está acompañando, que está participando, que está degustando de las virtudes de Cristo, peca voluntariamente y con conciencia, con conocimiento de causa, voluntariamente, él está haciendo algo terrible, ¿no? Que dice que ya no hay sacrificio hecho por Cristo, es decir, todo el sacrificio hecho por Cristo, toda su obra en la cruz, nosotros al hacer eso le decimos, esto no me sirve, yo no lo necesito, yo te estoy rechazando deliberadamente. ¿Y por qué es tan terrible? ¿Y por qué en el inicio mostraba el versículo 31 de Hebreos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? Porque justamente en realidad la decisión recae sobre nosotros, porque ya tenemos entendimiento, porque ya hemos conocido, ya hemos abrazado la verdad de Cristo. Y volver atrás y pecar deliberadamente y hacerlo con causa y conocimiento es simplemente decir y rechazar a Cristo. A veces con palabras podemos decir una cosa, pero las acciones pueden mostrar otra, ¿no? Entonces, pero, ojo hermanos, esto no quiere decir que cualquier pecado o por alguna razón hayamos caído y ya estamos cometiendo este pecado de apostasía. Existe una diferencia entre caer en pecado
sea por alguna tentación eventual, sea por una forma involuntaria, que hacerlo con causa, con conocimiento. Dios nos llama a cuidarnos de no pecar deliberadamente. No quiero entrar en detalles. Yo sé que si ustedes, cada uno de nosotros nos ponemos a pensar cuál es un pecado consciente, cuál es un pecado deliberado, nos vamos a dar cuenta, porque gracias a Dios tenemos en nosotros también el Espíritu que nos está ayudando. Entonces, es una advertencia. Cuidado, no caigamos en esto. Aunque la apostasía se refiere más específicamente al hecho de negar, renunciar, abandonar, regresar atrás, dejar de lado, porque luego de haber conocido y experimentado. Es que esto es lo terrible, hermanos, porque si ya conocemos la verdad, ¿por qué negar y rechazar? El ejemplo que les ponía, ¿quién quiere regresar a 20, 25 años atrás donde no había internet, no había luz, no había muchas comodidades? Hoy estamos muy tranquilos. Y si no queremos perder esas comodidades, si no queremos perder esas virtudes que son terrenales, ¿por qué sí estaríamos dispuestos a perder la virtud más grande que es nuestra salvación? A causa de regresar atrás. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado con no volver atrás, mucho cuidado de no estar dando pasos en falso, porque esto no es de la noche a la mañana, sino es una serie de pasos, una serie de actitudes, de constantes que van a llevar a que nosotros estemos pecando voluntariamente en este caso. Ahora, hermanos, no sabemos quién o quiénes son o serán apóstatas. Nosotros no podemos ir juzgando o mirándonos entre nosotros. No, este hermano sí, esa persona no. No es el llamado en realidad. Incluso tal vez no es ni siquiera el llamado de nuestros ancianos. Y es que nuestros ancianos tienen una muy difícil labor, que, como les digo, no necesariamente ellos son llamados a identificar si alguien es o será un apóstata, pero sí son llamados a cuidar, a estar atentos, a estar alertas. Y Dios será quien lo muestre en su momento. Todo queda en manos de Dios. Por lo tanto, nuestros ancianos hermanos, yo les agradezco esa labor tan grande que tienen, porque qué difícil puede ser, porque incluso se puede caer en el hecho hasta de juzgar a las personas. Pero nuestro llamado no es eso, sino por el contrario. Si la Biblia está enseñando acerca de no pecar deliberadamente, acerca de la apostasía, es para que cada uno de nosotros nos examinemos y estemos pendientes, cuidando de nuestra vida. El tema no es para juzgarnos a los demás y para ver, uy, no, el hermano ya cayó, mira, seguro se va a hacer un apóstata. No, tal persona se retiró, seguro es un apóstata. No, la intención no es juzgar, la intención no es estar viendo quién sí, quién no, sino la intención, y es una advertencia personal que recae en cada uno de nosotros. Porque yo no sé el corazón de ustedes y ustedes no saben el corazón mío. Solamente Dios conoce la situación de cada hombre. Pero el llamado es a cuidar de mi persona en este aspecto. Y por ende ya luego va a ser más extensivo. Sí, hermano, se va entendiendo hasta aquí. Yo sé que es un poquito pesado, es un poquito complicado este tema, pero Dios que nos ayuda a entenderlo mejor. En la siguiente, Joseph, ya estábamos en la siguiente. Hermanos, debemos estar alertas entonces a no cometer ciertos pasos en falso que nos pueden llevar a pecar deliberadamente, y lo más terrible sería terminar cayendo en un pecado de apostasía, de renunciar, de dejar a Cristo de lado. Yo sé que si nos ponemos a pensar, creo que al menos todos conocemos a una persona que en algún momento ha renunciado a Cristo, habiendo conocido, habiendo experimentado. Y sí, y han salido incluso de nuestra propia iglesia. Pero hermanos, como les decía, el tema no es juzgar y no saber si va a volver o no va a volver o crucificarlo, no. El tema es cuidarnos a nosotros y estar alertas a ciertas señales y conductas que nos pueden estar conduciendo a ellos. Yo he identificado 8. De repente, más adelante, conversando con algunos hermanos, me van a decir, no, hay otra más. O esta de repente también va con aquí. Pero hay ciertas señales, hermanos. Pecar deliberadamente, primero con intención, sabiendo lo que hacemos. Ya no somos niños, ¿no? Sí, incluso mi hijo de 3 años se da cuenta de lo que hace, y a veces cuando se comporta mal nos reta y nos mira, y él es consciente de lo que está haciendo a sus 3 años. ¿Cuánto más será en nosotros que ya tenemos conciencia plena?
y que estamos estudiando la palabra de Dios. Entonces, pecar deliberadamente con voluntad es la primera advertencia muy grande. Segundo, dejarnos llevar por falsas enseñanzas e ideologías humanas. Yo sé que a veces escuchar un tipo de audio, ver algún mensaje, ver algún programa de televisión, es más fácil que agarrar nuestra Biblia y estudiarla, ¿no? Porque agarrar nuestra Biblia y estudiarla demanda de tiempo, a veces estamos cansados, a veces no tenemos ganas, o el pretexto más fácil, ¿cuál es? No, hermano, es que no entiendo, nadie me enseñó, yo no pasé por capacitación, yo no estuve en IBEN, yo recién estoy empezando. Y por eso rescataba mucho la ofrenda que presentó Luquitas esta mañana, ¿no? Su corta edad, no ha pasado por capacitación, no ha pasado por IBEN, pero es una educación de casa formada en la Biblia, donde él puede expresar su amor por el Señor. Y nosotros, hermanos, discúlpenme la frase, tremendos viejonazos, y estamos quejándonos de no poder estudiar la Biblia y nos dejamos llevar por falsas doctrinas y falsos mensajes. No está mal escucharlo de repente, pero si es que tienes una base firme y sólida sin dejarte engañar, pero a veces eso es muy fácil. Otra cosa, ceder ante la tentación cada vez más fácil, cada vez más suavecito, cada vez sintiéndolo menos, ya no nos afecta. Endurecer nuestro corazón al hecho de no sentir culpa por el pecado. ¿Recuerdan a quién Dios endureció su corazón? Es un ejemplo muy claro y que siempre lo manejamos. Que cuando quiso dejar ir al pueblo ya no pudo porque Dios había endurecido su corazón. Es que pecado tras pecado, una tras otra, cuando quiso ya Dios no lo permitió. Hermanos, no dejemos que nuestro corazón se endurezca y no cedamos ante la tentación tan fácil, ¿no? Hay una canción secular que decía, ya no sabe a pecado. Cuidado, si es que el pecado ya no nos sabe a pecado, nuestro corazón puede haberse endurecido. Si el pecado ya no nos causa afrenta, ya no nos causa dolor, si ya no sentimos remordimiento, tengamos cuidado porque puede ser que nuestro corazón ya esté duro. Es como cuando por primera vez agarran un pico o una palana, ¿no? A mí me ha pasado, y aquí en la iglesia, ¿no? No hay costumbre, no estamos acostumbrados. La mano está suavecita. Venimos a una minga a pintar, o antes agarrábamos un pico o una palana, ¿y qué pasaba? A los 2 picazos reventaba la ampolla, ¿no? O cuando están aprendiendo a tocar guitarra, me acuerdo de eso también, cuando estaba aprendiendo a tocar guitarra, las primeras veces duelen los dedos, sacan pollas y a veces abandonamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la costumbre. Pero ¿qué pasa con una persona del campo que está acostumbrada al pico, a la palana, a la yunta? ¿Qué pasa con un músico que está acostumbrado a años y años de tocar la guitarra? Ya hasta se ha hecho callo, ¿no? Ya no duele, ya no siente nada. Lo mismo pasa con un corazón endurecido a Dios. Al principio duele, al principio nos afecta, al principio incomoda, pero aquel que ha endurecido su corazón a Dios ya está callo sobre callo, ya no siente nada y por más que siga haciendo lo mismo ya no le va a afectar. Hermanos, cuidado con endurecer nuestro corazón. El quinto paso, la quinta advertencia de repente es un descuido y costumbrismo de un cristianismo pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que llevamos tantos años siendo cristianos o que llevamos tantos años acompañando a mi familia que es cristiana y que yo no he tomado esa decisión, que me siento tan a gusto y me siento tan cómodo con venir a la iglesia los domingos, cubrir mis 2 horas y media de estar sentado, escuchando, que es muy bonita la reunión, me agradan las alabanzas, me gustan los mensajes, a veces no llegamos a entenderlo del todo porque también nosotros no nos dejamos entender, pero nos hemos acostumbrado a ese ritmo. Llega el domingo, vengo a la iglesia, me voy a mi casa y toda mi semana sigue igual. De repente voy al rebaño, algún jueves en los jóvenes su reunión de los sábados. Pero se ha hecho una costumbre, se ha hecho algo cíclico que se ha vuelto un tema pasivo. En otras palabras, se ha vuelto una simple religiosidad, un costumbrismo. Entonces aquí hay un llamado de atención a nosotros. ¿Por qué? Porque el descuido y el costumbrismo nos va a llevar a una vida pasiva. Y cuando tenemos una vida pasiva, por lo tanto, vienen otras cosas, ¿no? El endurecernos, el pecar deliberadamente, el dejarnos influenciar, el dejarnos llevar por muchas cosas.
Otra cosa, el punto 6, la falta de amor y compromiso por las cosas de Dios. Claro, es que si tenemos una vida pasiva en la iglesia, ya no estamos mostrando amor, porque no, como decía Hugo la semana pasada, ¿no? Estamos dejando de congregarnos, ya no nos estamos animando, no nos sentimos ese amor. ¿Cómo pues podemos crecer en este aspecto? Y si no tenemos amor, si no tenemos compromiso, estamos viviendo una vida pasiva, ¿cuál es el siguiente pasito que se va a dar? Que nos vamos a sentir muy cómodos en el mundo, ¿no? Entonces, ya no nos incomodan, ya no nos molestan, ya no nos afecta. Cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo, ¿quiénes fueron tal vez los primeros que se opusieron? Nuestra familia, nuestros amigos más cercanos, compañeros del trabajo, y recibíamos muchas de repente críticas y había mucho maltrato en cuanto a este aspecto. Pero hoy, después de 3, 5, 10, 15 años, ya nos hemos acostumbrado a esa vida. ¿Seguimos sintiendo ese rechazo por las personas del mundo? ¿O estamos dejando entrar la mundanalidad a nuestra vida, ¿no? Nos estamos dejando influenciar por el mundo. Y por último, el último paso ya después de estas cositas es dejar de congregarse. Ya no tengo intención de venir a la iglesia, ya no me siento cómodo yendo a la iglesia, ya no me siento cómodo en mis reuniones, ya no me siento cómodo con los hermanos de la iglesia, ya no tengo algo en común con ellos. Claro que vamos a tener algo en común con los cristianos si estamos viviendo como el mundo. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Es una serie de pasos. El caer en el pecado de la apostasía, el estar practicando el pecado conscientemente, no es de la noche a la mañana, sino es una serie de actividades que nosotros mismos vamos construyendo. Por eso decía, ¿no? Pecar deliberadamente es un verbo, una acción continua y permanente que nos están llevando a alejarnos de Dios. Hermanos, esta es una advertencia muy grande. Y como decía, no para juzgarnos o no para juzgar a otras personas, sino para darnos nosotros cuenta en qué punto estamos, en cuál de estos 7 pasos estamos andando. De repente estamos en la cuerda floja y ya estamos dejándonos de congregar. De repente nuestro corazón está endureciéndose un poco al pecado. Hermanos, es momento, Dios aún tiene paciencia con nosotros. Dios aún es misericordioso para poder decirnos, corrígete, estás a tiempo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y por qué? Porque todo tiene una consecuencia. Si nuestra misma palabra debe ser respetada, no dicen, no tienes palabra, tú no cumples con lo que dices, o estás haciendo falta a tu compromiso. ¿Cuánto más será un compromiso no hecho con hombres, sino con Dios mismo? Por eso la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios mismo. Pero esto no es algo de hoy, esto no es algo que recién se esté dando en la iglesia, no es algo que estemos experimentando. ¿Desde cuándo creen que se está dando estos casos de la apostasía? Desde el principio. ¿Quiénes fueron los primeros en ser apóstatas? Los ángeles. Junto con Satanás, ¿quiénes cayeron? Legiones de ángeles. ¿Y cuál es la diferencia entre los ángeles y nosotros? Nosotros estamos aprendiendo acerca de Dios. Los ángeles tienen el pleno conocimiento porque habitaban en la misma presencia de Dios. Y aún así, lo negaron, lo abandonaron y cayeron. Luego de los ángeles vemos otro ejemplo. En el pueblo de Israel, cuando estaban saliendo de Egipto, ¿qué pasaba? Muchos de los israelitas estaban volviendo a sus dioses a adorar a lo que ellos se habían acostumbrado. ¿A pesar de qué? A pesar de haber experimentado los milagros del Señor. El Señor estuvo con ellos desde el momento en que salieron de Egipto. Y aún así, muchos volvieron a dioses hechos de manos humanas. Luego Saúl, por ejemplo. Saúl en Samuel, siendo rey, habiendo él sido ungido, se volvió contra Dios y ¿a quién empezó a perseguir? A David. No aceptó los planes y los propósitos de Dios. El más grande tal vez que podemos ver, Judas Iscariote, anduvo con Cristo, hizo milagros, es más, estaba encargado de la tesorería, ¿no? ¿Y qué pasó? Traicionó a nuestro Señor y lo entregó. Dicen que el equivalente a lo que vendió Judas al Señor Jesucristo hoy equivale más o menos a unos $30-35 en moneda actual. Imagínense, por esa cantidad vender a nuestro mismo Señor Jesucristo.
Hubo una persona que estuvo por demás en la iglesia. ¿Se acuerdan quién fue? Demas. Pablo, muy acongojado, le dice a Timoteo, por favor, ven a verme porque me he quedado solo. Demas me ha abandonado por las pasiones terrenales. Abandonaron a Pablo, abandonaron a David, abandonaron, un rey abandonó, Judas abandonó a Cristo. Los ángeles abandonaron a Dios mismo. Hermanos, este es un peligro muy grande y latente y muy horrendo. Pero eso no queda ahí. En 1 Timoteo 4, 1 al 3 dice, en los postreros días se incrementará el número de apóstatas. Entonces, ¿por qué estudiamos esto y por qué es tan importante esta advertencia, hermanos, después de haber conocido? ¿Por qué? Porque nosotros al estar en los postreros días, vemos que posiblemente se incrementará el número de apóstatas. No quisiéramos ser uno de ellos, no quisiéramos que alguien de la iglesia sea uno de ellos, pero como les decía, no estamos para juzgar. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar en los últimos días? La persecución aumentará. ¿Qué pasaría si en este momento ponen en juego nuestra vida? ¿Quieres vivir o quieres negar tu fe delante de Cristo? A veces decimos muy rápido a la ligera, no, sí, yo nunca voy a negar a Cristo, pero a veces lo negamos. A veces algo tan simple como decir, ¿eres cristiano? No, yo voy a la iglesia. No diste la respuesta correcta. Pero tú eres cristiano evangélico. Sí, mi familia asiste. También vamos los domingos. A veces nos cuesta mucho decir esas palabras. Cuidado, hermanos, con volver atrás. Aún estamos a tiempo, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y por qué es horrenda cosa? Porque ahora vamos a ver las consecuencias. Vamos a dar lectura desde el versículo 26. Yo sé que nos queda poco tiempo también, hermanos, no quiero cansarlos mucho. Voy a ir parafraseando y resaltando las partes más importantes de este texto. Me gustaría que en casa también podamos revisar. Ahí tenemos el material, tenemos nuestra Biblia, porque dice también una de las advertencias, no dejarnos llevar por falsas enseñanzas. Entonces, ¿cómo vamos a estar seguros de lo que nosotros hablamos acá adelante si no revisamos cuando llegamos a casa, ¿no? Versículo 26 dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, no vas a tener salvación porque tú mismo lo estás rechazando. Versículo 27, hay una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si nosotros mismos al pecar deliberadamente, al cometer este pecado de apostasía, estamos rechazando a Cristo, ¿cuál es el último fin que vamos a tener? ¿Acaso no es el lago de fuego, el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios? El versículo 28, cuando en el Antiguo Testamento alguien violaba la ley de Moisés, quebrantaba la ley de Dios, ¿qué es lo que pasaba con ellos? Tenían que matarlos. Es más, Dios ordena que los maten a filo de espada o que los apedreen. La consecuencia, hermanos, de negar a Dios, de volver atrás, de caer en este pecado terrible de la apostasía, es la muerte. Porque Dios ya no nos va a rescatar, porque por decisión propia lo estamos negando. Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la que fue clasificado? ¿Cuánto mayor castigo que la muerte? ¿Qué puede ser peor que la muerte, hermanos? ¿Saben qué es peor que la muerte terrenal? El no poder morir. Porque cuando las personas lleguen al lago de fuego, al infierno, no es que van a cumplir un poquito de tiempo y van a morir. El dolor, el sufrimiento no se acabará. Y no podrán arrepentirse y no podrán volver. Peor que la muerte es la eternidad sin Dios. Peor que la muerte física, peor que la enfermedad, es una eternidad sin Cristo llena de dolor y sufrimiento que está preparada para todos aquellos que abandonaron a Dios. Dice el versículo 30, mí es la venganza y yo daré pago, dice el Señor. El Señor no va a pasar por alto ninguna de estas cosas. Dios no pasa por alto a aquellos que lo rechazan. Dios no va a perdonar a aquellos que deciden voluntariamente negarlo y regresar atrás. Por eso dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué es horrendo, hermanos? Porque no va a quedar en la muerte, porque va a quedar en un castigo eterno. ¿Y quién está diciendo que va a cumplir ese castigo? Dios mismo, ni siquiera los hombres, ni siquiera
los ángeles. Dios mismo se encargará. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, la decisión de venir a Cristo y entregar nuestra vida a Dios, aceptando el sacrificio de la sangre del nuevo pacto, es una decisión firme y con serias consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Solamente hay dos caminos de tomar esta decisión. O es una consecuencia muy gratificante, llena de gozo, para aquellos que en realidad queremos persistir hasta el final, o puede ser una decisión y una consecuencia muy angustiante para aquellos que, habiendo experimentado, luego nieguen y rechacen a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir ese castigo por su mismo pecado de la apostasía, porque nunca decidieron entender. Hermanos, entonces aquí una pregunta también, amigos que nos visitan. Esta advertencia no solamente es para aquellos que ya hemos tomado la decisión firme, que hemos aceptado. ¿Recuerdan cuando nos bautizamos? Antes de bautizarnos, ¿qué hemos hecho? Tenemos un librito aquí, ¿no? Donde cada uno firma y se compromete a servir a Cristo. Y su firma debe estar allí. Si revisamos el libro, ahí todos hemos firmado. Pero no solamente es una advertencia para aquellos que ya hemos dado ese paso de obediencia, que nos hemos bautizado, que estamos años siendo cristianos, sino también es una advertencia para aquellos que nos acompañan por mucho tiempo, aquellos que aún no han tomado esa decisión. Porque esa decisión, ustedes pueden decir, no, pero yo todavía no he firmado, yo no me he bautizado, yo todavía no soy cristiano. Claro, pero en tu conciencia y en tu corazón sabes y has entendido el Evangelio. Si has entendido lo que Cristo ha hecho por ti, si llevas años, amigo, y discúlpeme que sea directo, si llevas años acompañando y estás degustando de las cosas de Dios y te agrada las cosas de Dios, la iglesia, las reuniones, los mensajes, los hermanos, y te sientes cómodo porque ya comprendiste el Evangelio, esta consecuencia también es para ti. No solamente para aquellos que hemos dado ese paso público, sino para aquel que conscientemente lo ha hecho, lo ha entendido y no quiere aceptarlo. Porque al no tomar la decisión, estás diciendo en lugar de sí, no quiero hacerlo, y tu obra Cristo en la cruz no tuvo valor. Hermanos, estamos a tiempo. Dios tiene paciencia con nosotros. Dios es misericordioso. Por eso es una advertencia. Tengamos cuidado de no volver atrás. ¿En qué posición nos encontramos? ¿Cuál es la consecuencia que vamos a recibir? ¿La gratificante o la angustiante? ¿Qué decisión estamos tomando nosotros, hermanos? ¿Puedes continuar, Dios? Pero no todo es preocupación, que no quede, hermanos, solamente en esa angustia, sino que veamos más allá de la advertencia. ¿Y dónde está nuestro gozo y nuestra alegría de llegar a Cristo? En la esperanza futura por la fe. Versículos 34, y con esto termino. Dice el versículo 34, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la salvación del alma. Hermanos, esta advertencia es muy dura, es muy firme, tiene consecuencias muy graves, pero ¿saben qué es lo bonito? Que Dios también es un Dios lleno de misericordia y amor, que nos da la esperanza futura por la fe. ¿Cuál es esa esperanza futura que nosotros vamos a tener si somos perseverantes y continuamos, y si no estamos dando esos pasos, o si ya reconocimos que estamos en ese camino y regresamos al Señor? No perdamos pues nuestra confianza, que tiene gran galardón. Sabemos que tenemos una herencia en los cielos, y si bien es cierto, esperamos a Cristo, Él, aunque por ahora no lo vemos, no va a tardar. Y sobre todo, ¿qué dice? El justo por la fe vivirá. Hermanos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, ¿verdad? Creo que hemos tomado una decisión firme en las cosas de Dios. Roguemos para que nos mantengamos de esa forma. La Biblia dice, ¿no?, que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos perfeccionará hasta el momento en que Él venga, y Él está cuidando de la iglesia.
Tenemos todas las herramientas. No dejemos que el descuido, que estos pasos nos lleven a perdernos, hermanos. No perdamos de vista la esperanza gloriosa y futura que tenemos en Cristo cuando Él vuelva. Esto es lo más gratificante. Es duro, es difícil, sí, pero no es imposible, porque Dios está a nuestro lado y tenemos una esperanza gloriosa y futura en los cielos. Qué más gran galardón que estar al lado de nuestro Señor Jesucristo y con Dios Padre en los cielos por la eternidad, si sabemos perseverar, hermanos. Este versículo 39 me gusta, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe, la esperanza y el amor, las virtudes básicas del arrepentimiento que deberíamos estar mostrando en nuestras vidas. Quisiera, hermanos, orar terminando este mensaje y que Dios nos ayude a ser buenos cristianos, a tenerlo presente a Él y una vez más, cuidado con volver atrás. No seamos de los que se pierden. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra y tu mensaje a nuestras vidas y a mi corazón esta mañana. Sé, Señor, que a veces nos descuidamos, nos enfriamos, Señor, y estamos corriendo el riesgo de abandonarte. Trabaja, Señor, en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, teniendo cuidado de cada aspecto de nuestra vida, que no nos dejemos influenciar, que no nos acostumbremos a un cristianismo pasivo, que no endurezcamos nuestro corazón, que no empecemos a pecar deliberadamente, Señor, sabiendo que a ti no te agradan las cosas que estamos haciendo, Señor. Pero también agradezco, Señor, porque eres un Dios lleno de amor y misericordia, que aun cuando pecamos tenemos abogado ante el Padre, y que aun cuando pecamos y somos infieles, tú eres fiel, Señor, para con nosotros, y que aún nos da tiempo para poder corregir nuestras vidas y poder vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por toda tu obra en la cruz. Gracias, Señor, por habernos hecho entender quién eres tú, lo que has hecho por nosotros y las consecuencias, y sobre todo, Señor, gracias por esa esperanza gloriosa que vamos a tener en el futuro contigo, Señor. Que esa sea nuestra meta, que esa sea nuestra esperanza, que esa sea nuestra razón de estar viviendo cada día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de nuestros hermanos que está aquí presente, y que esta mañana la advertencia quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, pero no por temor, Señor, sino por el contrario, con alegría y gozo, porque tenemos esa esperanza grande, la cual queremos llegar a alcanzar un día cuando tú vengas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.